algunos conceptos ahí, digamos, de la decisión micro de inversión y algunos vínculos macro, digamos, de ese ejemplo, digamos. Así que va a ser corto. Eh, Porque yo les tendría que haber mandado para que lo miren antes y me di cuenta que no lo hice, así que voy a pasar a mostrar más o menos el ejercicio. Si quieren tenerlo a mano, el de Gregorio, igual yo tengo acá la consigna y vamos a ir haciéndolo y a reflexionando, digamos, sobre la cuestión. Es bastante fácil, digamos. Después el álgebra, si la quieren hacer en detalle ustedes, no es para nada complicada, digamos. Es más para interpretar un poco el concepto de la decisión de inversión eh, en términos marginales, qué tan real es eso y algunas referencias ahí, digamos, de qué condiciones tienen que darse para que tenga sentido también. Así que paso a compartir la pantalla con la consigna y vamos a ir viéndolo. Después igual si quieren le comparto el PDF de la solución y eso si lo quieren mirar después igual es, como digo, es fácil. Este es el ejercicio 4.1 del libro de Gregorio, o sea, el primero de la parte de inversión. Bueno, vamos a compartir. Eh, Tendría que tener esto. Estamos grabando, por las dudas. Y estamos compartiendo. Qué tarde que es esta hora, ¿eh? Acá. Perdón. Bueno, ahí ven. Dice, el planteo dice vamos a ver, digamos, un ejemplo de la decisión de inversión y cómo una decisión que puede ser discreta, digamos, y que es marginal en términos económicos, digamos, podemos modelarla un poco y suponer que es continua y que es lo que hacemos en la práctica en términos de modelo cuando pensamos a la inversión como una variable continua, sabiendo que en la realidad muchas veces esta es una decisión discreta que se va dando incrementalmente y que no tiene esta continuidad, digamos, de la cual suponemos el modelo más simplificado. Esta dice, considera una empresa o conjunto de empresas que está considerando invertir en una serie de proyectos. La empresa tiene una gran cantidad de proyectos indizados por J, con J igual a 1, 2, 3, hasta infinito, digamos. Vamos a pensarlo en términos de que hay infinitos proyectos, digamos, y nos vamos a preguntar hasta qué proyecto va a ser la empresa, sería como cuánto invertir en esos términos, digamos. Por eso dice, hay muchos proyectos, nunca se llegará al final, así que no se preocupen. Y después dice, cada proyecto dura un periodo y contempla una inversión de K unidades de un bien de capital. Las K unidades del bien de capital cuestan un aumento de planificación P0, P sub 0, y se pueden vender al final del proyecto a un precio conocido de antemano, igual a P sub 1. O sea, hay certidumbre con respecto tanto a los rendimientos como al valor de recupero del bien de capital, digamos, que se usan en el proceso de inversión. Todo está medido en unidades reales para ignorar la inflación, dice, o sea, eso, o sea que R es nuestra tasa real y
y acá no podemos suponer que no hay inflación, digamos. La tasa de interés real es igual a R por periodo y cada proyecto genera un retorno de B sub J, donde los B sub J están ordenados de modo que el proyecto 1 es más rentable que el proyecto 2 y este es más rentable que el proyecto 3 y así. O sea que tenemos como rendimientos decrecientes en los proyectos adicionales. El primer proyecto es más rentable, los siguientes van siendo progresivamente menos rentables, explícitamente planteando una función B sub J de la rentabilidad o del retorno de los proyectos, eh, que la definimos como una constante B sobre J, con J variando de 1, 2, 3 a infinito. Se darán cuenta que si tenemos una B sub J que tiene esa forma, el proyecto 1 es B sobre 1, o sea, tiene un retorno constante B. El proyecto 2 va a tener un retorno B sobre 2, o sea, va a tener la mitad del retorno del proyecto 1. El proyecto 3 va a ser B sobre 3 y así, y eso implica que va a tener una curva asintótica a cero, digamos, a medida que J tiende a infinito, eh, de manera que todos los proyectos van a tener un retorno positivo en estos términos del retorno B, pero que va a tender asintóticamente a cero a medida que J tiende a infinito, o sea, a medida que vaya agregando proyectos. Ya está, eso se lo pueden imaginar gráficamente cómo sería la curva. Entonces acá lo que yo hice como un esquemita para que lo suelo hacer en pizarrón, que es más fácil, para que definamos nuestro planteo y entendamos qué nos propone Gregorio para pensar este ejemplo. Cada proyecto entonces en el momento cero implica una inversión, eh, por lo tanto negativa, de precio P sub 0 por K. K es una unidad física de capital. Tendríamos que definir, digamos, tenemos que indizarla a 1 para que tenga sentido, digamos, matemáticamente, digamos, pero, o a lo que sea, digamos, podría ser a 1. Eh, necesitamos darle un valor numérico para, para transformarlo en unidades monetarias, ¿no? Y al final del periodo 1, o sea, empezamos en cero haciendo la inversión y evaluamos, digamos, al proyecto, ya sea que lo evaluamos al final, podría darse en un proceso en transcurso de tiempo X determinado, digamos. Definimos que el rendimiento del proyecto va a estar dado por el valor de recupero del bien, que va a ser P sub 1, eh, multiplicado por K, digamos, el bien, más el rendimiento que sería B sub J, el retorno del proyecto J, digamos. Este sería el retorno del proyecto J sobre 1 más R, o sea, descontado un periodo usando la tasa R. Entonces, este sería como el esquema de retorno de cada proyecto. O sea, el proyecto 1 va a tener un retorno B sub 1, que sabemos que va a ser la constante B sobre 1, y así sucesivamente. A medida que aumente J, va a ser decreciente, digamos, el retorno que recibimos en 1 por ese lado, digamos. ¿Se entiende eso? Acá digamos, tenemos un solo periodo, digamos, para evaluar luego nuestro van, ¿no? Está. Entonces, este es el planteo, digamos. Este es el planteo del proyecto. Se podrán imaginar, digamos, que la idea va a ser pensar en términos marginales cuántos proyectos conviene hacer, digamos. O hasta qué proyecto voy a invertir, digamos. ¿Está? ¿Cuál es la J, digamos, que me determina que conviene y a dónde no conviene? La pregunta entonces es cuál es la inversión total si se realizan los J proyectos más rentables, tomando J como dado para responder esto. O sea, J no importa, digamos, es eh, un J dado, digamos. Voy a hacer hagamos un ejemplo intuitivo, digamos,
no sé, yo siempre uso este ejemplo, no sé si está bueno, es bastante rentista, digamos, no sé si es el mejor, pero supongamos que el proyecto implica comprar un auto y ponerlo a trabajar como un Uber, antes era remis, digamos, ahora vamos a decir un Uber, un Lyft. No sé ni siquiera si hay acá en Corrientes o Resistencia eso, pero podría ser un taxi o un remis. Entonces, la inversión va a ser la compra del auto, digamos, K es uno, un auto, para simplificar en mi ejemplo, digamos, y P sub 0 sería el costo del auto en el periodo cero. Y en el periodo uno tendría, digamos, el retorno neto, digamos, de cuánto me rindió el, el trabajo del chofer con el auto, los ingresos netos de los gastos que se pudieron haber generado, de licencia, de mantenimiento, etcétera, y los ingresos que rinda el trabajador, digamos, eh, más el precio de liquidación del bien al final del periodo, o sea, mi auto que trabajó X, o sea, un año o 5 años, lo que sea, digamos, mi periodo, poner un año en este ejemplo, tiene un valor de recupero, considerando su desvalorización, digamos, ¿está? ¿Qué pasa particularmente con los J proyectos? Digamos, la idea es que a medida que se van agregando proyectos, por alguna razón cada proyecto es más rentable. O sea, ustedes podrán suponer o buscar una explicación para que esto sea así. Por ejemplo, podría ser que yo haga una selección de personal para choferes de mis autos y, bueno, de lo que se presentan por ahí, si los ranqueo, digamos, en los más responsables, los más trabajadores, los que más van a cuidar el auto y los que más plata van a rendir porque van a trabajar más, el primero va a ser el mejor, digamos, el que le sigue va a ser la mitad de bueno que este, y el que le sigue va a ser un tercio y así, o sea, la idea es que por alguna razón hay rendimientos decrecientes. En mi ejemplo, digamos, cada chofer debería ser peor, digamos. En otro ejemplo tendría que justificarse de otra manera, digamos. ¿Está? Entonces se entiende, digamos, el planteo, me parece, con este ejemplo. Entonces, yo le pregunto a ustedes cómo evaluarían, digamos, eh, qué, cuál es la inversión o cuál es el proyecto J o hasta qué, en mi ejemplo, digamos, hasta qué chofer me conviene contratar, digamos. ¿Cómo evaluarían eso? En términos teóricos, digamos, de lo que aprendieron de inversión, digamos, de la decisión de inversión. Y, y cuando el van sea cero, o sea, cuando el flujo de ingresos eh, más, digamos, el valor residual de mi inversión sea igual a mi inversión inicial, digamos, o sea, el capital que invertí por el precio, o sea, el valor. Exactamente. Ese sería el proyecto que haga que ese resultado sea mayor o igual a cero. Sería el último que me conviene, digamos. Ahí está, como dice acá Lucas. Sería como el chofer eh, por ahí menos responsable de todos los seleccionados, digamos. Sí, siempre va a haber, considerando que después habría uno más que ya es tan irresponsable que debería ser que directamente no lo contrate, digamos, porque eso ya se vuelve negativo. Se entiende la idea, ¿no? Eh, Ahora va a quedar más claro, pero escribiendo lo que dijo Lucas, obviamente la inversión podemos plantearla en volumen físico o en volumen monetario. Volumen físico sería los J proyectos y el proyecto uno por K, digamos, 2 por K, cuántos J, o sea, cuántos proyectos, cuántos autos en este caso voy a comprar. eh, Sería el volumen físico la respuesta, digamos, si J es igual a 5, si J es igual a 10, esos 5 autos o 10 autos serían la inversión medida en volumen físico.
o sea, sería J por K, digamos. Y obviamente, como nosotros en macro y sobre todo en macro, digamos, tenemos que agregar variables distintas. Vamos a medir en la inversión auto, máquina, construcciones. Tenemos que poder expresarlo en unidades monetarias. Entonces, J por K por P0 sería el valor monetario de la inversión, digamos. O sea, si esos 5, 10 o lo que sea el resultado, la cantidad de proyectos que convenga hacer, van a representar la inversión medida en volumen monetario. ¿Está? O sea, esta pregunta es medio trivial porque no determinamos exactamente eh, J, digamos. Ahora sí, volviendo a lo que decía Lucas, tenemos que determinar cuál es el valor de J. Me dice particularmente que P0 es mayor que P1 sobre 1 más R. Que tengamos eso en cuenta, digamos. Eh, ¿Qué les parece a ustedes que significa que P0 sea mayor a P1 sobre 1 más R? Que mi inversión inicial va a ser mayor que el valor residual, digamos, actualizado. Está. Y en términos económicos, digamos, o intuitivamente, ¿qué implica esto, digamos? Que se desgasta el capital, digamos. Exactamente. El capital se desgasta y que me dio valor presente, si no hubiese rendimiento B, digamos, tendría que ser negativo el van del proyecto. Sí, o sea, no, si bien el valor residual del bien puede significar puede ayudar al rendimiento, digamos, no, por sí mismo no podría ser rentable al proyecto si no compensase a B, digamos, porque hay una desvalorización del bien de capital. Está entonces, eh, acá escribimos el van del proyecto J, para poder determinar cuál es qué forma toma J, digamos, igualándolo a cero. Acá tenemos nuestro costo, nuestra inversión inicial por un lado, y después por otro lado tenemos los ingresos del proyecto, los ingresos netos, digamos, dado por el valor residual, como decía Lucas, y el rendimiento, el retorno en sí del proyecto, descontado tasa 1 más R. Particularmente sabemos que tenemos un J, digamos, queremos saber cuál es el proyecto J, o sea, el último proyecto que hace que mi van sea igual a cero. Y entonces podemos igualar a cero esta expresión y despejar para J y obtener cuál es la expresión del proyecto J, digamos, qué condiciones tiene que cumplir. Está despejando, tendríamos esto. Tendríamos esta expresión para el van del proyecto J, digamos. Está. Esto que no parece tan intuitivo ahí algebraicamente, pero que si lo hacen le va a dar así. Yo lo dibujé acá. Lo dibujé acá de esta manera, que me pareció así más intuitivo. Fíjense que por un lado vamos a tener esto del el costo de la inversión neta del valor de recupero, que sería una constante. Vamos a tener una inversión P0. Y vamos a tener, ahí lo puse valuado al final, pero en realidad tendría que estar al revés, ¿no? Tendría que ser P0 menos P1 sobre 1 más R. Me quedó al revés el 1 más R, digamos, porque tiene que estar valuado en valor presente. Modificando eso, en resumen de cuenta, digamos, ese sería el costo neto de la inversión, digamos, neto del valor de recupero, y si el rendimiento sería decreciente y asintótico, con J aumentando a cero. O sea, hay un J para el cual eso se iguala, y en ese caso el van sería igual a cero. ¿Está? O sea, intuitivamente ahí se dan cuenta lo que implica, digamos, el proyecto J, el que hace que el van sea cero.
¿Se entiende eso, no? Recuerden que esto está al revés, pero ahora lo modifico. Y entonces la pregunta era cuál es la inversión. Si yo tuviese valores, digamos, para P0, para R y para P1, podríamos determinar un J continuo, digamos, tomándolo como una variable continua, que haga que esto sea igual a 0. Si fuese una variable discreta, podría pasar, digamos, que tenemos el primer auto, el segundo auto, el tercero, el cuarto, el quinto. En algún momento pasamos de un auto que estaba acá arriba, que hacía que el van sea mayor a 0, a otro que haga que el van sea negativo. Está que el retorno del trabajo del chofer con el auto sea menor al costo neto de la inversión, expresado de esta manera. Esta no le vamos a poner un valor a esto, pues se darán cuenta que esto es así, que si le pusiésemos valores sería así. Entonces la inversión va a ser el valor monetario de esa cantidad de proyectos y va a tener esta expresión si lo presento para J, usando la expresión de J, me quedaría de esta manera, ¿no? Y se va acá y queda escrito de esa manera. Esto lo pueden hacer y ustedes. ¿Alguna pregunta? Bueno, y acá esta intuición macro agregada, digamos, es la última parte del ejercicio. Y plantea qué pasa si P sub 0 es menor a P1 sobre 1 más R. Si le parece razonable y de argumentos económicos, digamos, qué pasa con la inversión en este caso, qué implica esto en términos del ejemplo. Y eso por ahí es uno de los casos de lo que son inversiones, por ejemplo, inmobiliarias. Realmente el precio suele subir. Sí, uno podría decir que uno podría pensar en eso. Es interesante pensar, obviamente, sí, en eso, en esos ejemplos, digamos. ¿Qué implica exactamente que P sub 0 sea menor a P sub 1 sobre 1 más R? Sube el precio del bien. Hay Que una sube el ganancia precio de capital. Exactamente. Hay una ganancia de capital que hace que en sí mismo, independientemente del retorno, que por ahí no haya un retorno de hacerlo trabajar, digamos, al capital. El retorno de hacer trabajar el capital podría ser 0, podríamos no estar trabajando el bien de capital, pero que el bien de capital tiene un incremento en su valor real o en su valor descontado a tasa R, digamos, positivo. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería el resultado en este caso de este ejemplo? ¿Hasta cuándo convendría invertir? ¿Qué les parece que eso es razonable o no? Y sobre todo, si ustedes ven como efectos macro de una situación así que hagan que, si pensamos quizás en equilibrio general, que es lo que tenemos que tratar de hacer en macro, tener en la cabeza, haría que esto sea posible o no, digamos. Y en ese caso no podría ser que todos los proyectos sean rentables. Exactamente. Fíjense que si modificamos esto, en el caso en que P0 sea mayor sea menor a P1 sobre 1 más R,
esta línea estaría debajo de cero. Yo tendría un costo neto negativo, digamos. Y acá, disculpen, que acá escribo, digamos, acá sería unidades monetarias, digamos, y esto sería los J proyectos. Yo tendría una línea así, ¿no? Una línea que haría que el costo neto de la inversión sea negativo porque P1 es mayor que P0. Es decir, es una ganancia de capital. Si combinamos eso con una curva, digamos, asintótica, cuando J tiende a infinito, como decía Luciano, me van a convenir hacer infinitos proyectos o comprar todos los autos, seguir comprando autos, en este caso, porque independientemente de que el chofer más malo, obviamente en este caso, cuando el J tiende a infinito, el chofer es lo suficientemente malo como para que el rendimiento tienda a cero, pero no es lo suficientemente malo como para que sea negativo, sino si en algún momento nos cruzaríamos con esta línea que pueda estar acá abajo. Si imponemos, digamos, que el auto tendría que tener sí o sí un BJ como en el ejemplo, digamos. No pueden, pero en este caso, cuando J tiende a cero, el rendimiento cuando J tiende a infinito, el rendimiento tiende a cero. Es como, sería lo mismo que no trabaje nadie y eso me dé un rendimiento cero y aún así me convenga seguir comprando autos porque lo voy a vender más caro en el futuro. ¿Se entiende? Esa es la presentación gráfica, digamos, del planteo, digamos. Me parece que ahí se entiende mejor, digamos, por qué conviene hacer infinitos proyectos, comprar infinitos autos y que ese sería el resultado. Algebraicamente lo pueden despejar para P1 sobre 1 más R menos P0 positivo. Sabemos que cuando J tiende a infinito, vamos al límite que J tiende a infinito, esto igual va a ser siempre mayor a cero y siempre el van va a ser mayor a cero independientemente de que J tienda a infinito. Y voy más allá de si le parece razonable desde el punto de vista económico o qué efectos, digamos, de equilibrio general podría haber en una situación así que haga que esto no sea razonable o sostenible o lo que sea. ¿Qué les parece eso? Yo creo que no es razonable porque en todo caso va a aumentar P0, incrementaría la demanda, digamos, de autos, por decirlo de algún modo, y terminaría incrementando P0. Exactamente, podría incrementar, podría haber un exceso de demanda en P0, digamos, de que haga aumentar su precio, que pueda cambiar esta situación. También eso podría hacer que se prevea un exceso de oferta de autos en P1 y eso haga también caer el precio esperado a futuro del valor residual. Así que ese sería un ejemplo de un efecto de equilibrio general que me haga que no sea sostenible esta situación o que, que varíen, digamos, estas variables desde lo micro a lo macro, eh, de manera que no sea sostenible, que convengan hacer infinitos proyectos, seguir comprando autos eh, porque solamente es rentable comprarlo para tenerlo y venderlo más caro después. Supongo que estos ejemplos son más fáciles de explicar o más intuitivos en un lugar sin inflación que en la Argentina, donde uno siempre está pensando, bueno, pero si comprar el auto lo vendés más caro por la inflación, digamos, ¿no? Aún así, digamos, hay una pérdida de valor, del valor real del auto, pero puede ser
que en Argentina y con tantos cambios de precios relativos a veces parece o puede darse o parecer, digamos, y se anulará rápidamente el efecto, que hay momentos donde solamente parece que conviene comprar porque va a subir más que las demás cosas y es una manera de cubrirse, ¿no? Igual esas cosas aún así se anulan rápidamente. Habrá habido el año pasado, sobre todo, algunos momentos donde algunos autos en dólares podían estar bastante baratos en un momento dado, digamos, y, y eso igual no tiende a durar mucho. Las terminales ya saben cómo es ese juego y se los quedan, no suben el precio o te permiten comprar, pero no a precio cerrado, etcétera, ¿no? De hecho, los autos son una de las cosas que más subió en los últimos, más o menos desde fines de 2019 para acá. Tienen si bien mucho más que el dólar, subieron bastante más que el dólar oficial, reflejando cierta escasez, digamos, relativa para producirlos y eso, por la disponibilidad de insumos y eso, y la disponibilidad para importar. Pero bueno, ese sería el punto, digamos, interesante acá, tener siempre en cuenta esos efectos de equilibrio general eh, detrás de las cuestiones micro, como ese vínculo de donde la micro se influye en la macro y se ve influida eh, sucesiva en el efecto de dos direcciones, digamos. Está, así que este dejamos por hoy porque el otro es muy largo y les voy a pedir que vean el 4.2 y el 4.4, que los vamos a ver la próxima clase. El 4.2 se los recomiendo que hagan el álgebra y después lo vamos a ver, pero les recomiendo que se sienten a hacer el álgebra ustedes para, para fijar un poco estos conceptos de valor presente y que les van a servir cuando veamos la parte fiscal también y les van a servir en macro en general, siempre en el tema de restricciones presupuestarias intertemporales, de la forma en que está planteado. Yo creo que hacerlo después le ayuda en el resto de la materia, después le va a ayudar también en monetaria a desarmar un poco eh, la aritmética, digamos, de, de una secuencia, de una progresión aritmética del tipo que está planteada ahí. Así que para mí hay algo que queda ahí, digamos, que sirve. Más allá de los conceptos, que particularmente ahí se ve la parte de impuestos de inversión, que no sé si la desarrollaron mucho con Lucas. Ese es un concepto que después se vuelve a ver en finanzas de empresa, que es un concepto eh, del efecto de los impuestos sobre la inversión, de cómo son 4.1 es el que acabamos de ver, 4.2 y 4.4 lo vamos a ver seguro el lunes. El lunes hay clase, ¿no? Sí, ¿no? Dale, sí. Eso vamos a ver el lunes. Pero traten de hacer la progresión, las progresiones y de despejar y razonar ustedes, porque más allá de que se lo muestre yo, eh, lo valioso está en sentarse y hacerlo, digamos, al 4.2. Así que hasta acá llegamos hoy. Nos vemos el lunes. Que tengamos fin de semana. No, profe. Avísame. Nos vemos.